Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Estamos realmente muy gozosos de poder encontrarnos un Shabbat más para escudriñar la magnífica y maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Hoy, hermanos, tenemos la continuación de la lectura semanal y hoy nos toca leer la porción número 33 llamada Bejukotai. Bejukotai, mis amados hermanos, ustedes saben, significa en mis estatutos. Es la porción número 33 del ciclo anual de la lectura de la Torah y se encuentra en el libro de Vaikra. Es más, esta parashá del día de hoy concluye el libro de Vaikra, de Levítico, y contiene promesas, hermanos, de bendición por la obediencia y también advertencias de maldición por la desobediencia, así como también leyes relacionadas con votos y también con diezmos. Entre los principales temas de esta porción está como primer punto las bendiciones de la obediencia. Vamos a ver Vaikra, Levítico 26 del 3 al 13 en una primera parte, donde se describen las bendiciones que Israel recibirá si sigue los misbot de Yudhei Bavhei. En Levítico 26 también del 3 al 4 podemos ver que dice que si andáis en mis decretos, dice la palabra, y guardáis mis mitzvot, y además los ponéis por obra, entonces dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Amén. Por otra parte, vamos a ver también las maldiciones de la desobediencia. Levítico 26, 14 al 39, detalla las maldiciones que van a venir sobre Israel si desobedece los mitzvot, los mandamientos. Levítico 26, 14, 16 nos dice, pero si me oyereis, no hiciereis todos estos mandamientos, y dice la palabra, desdeñaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis ordenanzas. Esto es importante, ¿verdad? Dice, no ejecutando todos mis mandamientos, mis mitzvot, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, dice esta palabra. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos, nos dice, y atormenten el alma. Pero por otro lado también vamos a ver una parte de restauración y arrepentimiento. Y es que, mis amados hermanos, a pesar de las advertencias de juicio, Elohim promete recordar su pacto y restaurar a Israel si se arrepienten, ¿verdad? Levítico 26, 40 y 42 nos dice, y confesarán, dice, su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en oposición contra ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces, dice, continúa estos versículos, se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Y concluye diciendo, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Amén. Y también vamos a ver un tema del Levítico 27 que habla sobre las leyes de los votos y los diezmos. Ahora bien, hermanos, si hacemos una interpretación de Bejukotai, vemos las bendiciones y Yeshua, vemos que las bendiciones por la obediencia nos muestran ese anhelo, ese deseo de Elohim, de nuestro Abba Kadosh, de prosperar a su pueblo cuando seguimos sus caminos. Hermanos amados, Yeshua nos habla de una obediencia que nace del amor y de la relación con Él. Si ustedes revisan Yohanan 15 del 5 al 7, Yohanan 15 del 5 al 7 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, nos dice estos versículos hermosos, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nos continúa diciendo Yeshua, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid, nos dice, pidan todo lo que queráis y os será hecho. Es que, hermanos, la obediencia a Yeshua produce fruto en nuestras vidas. Y sus palabras nos guían a vivir en bendición, de bendición en bendición,
y lo más importante, en comunión con nuestro Abacadosh. Por otra parte, las maldiciones por la desobediencia nos recuerdan, hermanos, la seriedad del pecado y de sus consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, nuestro amado Yeshua tomó sobre sí mismo las maldiciones que merecíamos, ¿verdad? En Gálatas 3:13 nos dice que nuestro Mashiach nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito, dice esta palabra, que maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, Yeshua, al morir en la cruz, se hizo maldición por nosotros, redimiéndonos de las consecuencias del pecado y abriendo el camino para la restauración, ¿verdad? Ahora bien, la promesa de restauración tras el arrepentimiento, tras haber hecho Teshuvah, muestra el corazón misericordioso de nuestro Abacadosh. Hermanos, y es que en Yeshua encontramos el llamado al arrepentimiento y obtendremos esa promesa de perdón, ¿verdad? Primera de Yohanan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los mismos, ¿verdad? Nuestros mismos pecados. Y además nos dice que nos iba a limpiar, nos va a librar y nos va a limpiar de toda maldad. Amén. Entonces es importante que la confesión y el arrepentimiento en Yeshua nos van a restaurar y nos van a reconciliar con nuestro Abba, cumpliendo así las promesas de restauración que son mencionadas en el libro de Vaikra, ¿verdad? Bien, amados hermanos, la parashá Bejucotai nos va a enseñar muchas cosas esta noche, mis amados hermanos, de las cuales queremos compartir con ustedes. Entonces queremos invitarlos a que se pongan cómodos, mis amados hermanos, para que puedan estar en intimidad como nosotros con Él, hoy, con Yeshua, en esta su casa de oración. Amén. Los invitamos entonces a ponerse cómodos y para que comencemos la lectura de la maravillosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Muy bien, hermanos, entonces, sin más preámbulo, vamos a ir a las Escrituras, a la Torah, y vamos a comenzar la lectura de esta hermosa porción. Entonces, vamos a leer la parashá número 33, Bejucotai, que significa en mis estatutos, ¿verdad? La base bíblica es en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 26, versos 3 al capítulo 27, verso 34. Entonces comenzamos a leer, mis amados hermanos. Pero antes de eso, continuamos con la introducción y decimos que esta porción de la parashá de esta noche nos da una visión general de todas las leyes reveladas a Moshe por boca de Yud-Heh Vav-Heh. Expone las leyes que estipulan las recompensas en caso de obediencia y a su vez aquellas que en un tono enérgico de advertencia determinan el castigo sobre el alma desobediente. Mientras la nación que se gestó en Misraim, en Egipto, y fue dada a luz en el desierto, acató los mandamientos, mis hermanos, anduvo en obediencia, mantuvo el temor reverente a nuestro Abacadosh, guardando sus días santos y sus festividades, y sobre todo absteniéndose de toda idolatría. Toda la nación estuvo bajo los efectos de las leyes de recompensa, mis hermanos. ¿Ya? Estas promesas grandes y preciosas, aunque se relacionan principalmente con la vida presente, eran de un prototipo de las bendiciones espirituales aseguradas por el pacto de gracia a todos los creyentes por medio de nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, estas bendiciones, esta ley también establecía lo siguiente: primero, que iba a haber abundancia en frutos de la tierra, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice que desciende de lo alto, de nuestro Abba, ¿no? De ese Padre de las luces, y vamos a tener paz bajo la protección divina, ¿verdad? Y vamos a vivir seguros todos aquellos que moramos en Yud-Heh Vav-Heh. Vamos a tener victoria y éxito en sus batallas, cualesquiera que sean. Nuestro Abba lo puede hacer con muchos o con muchas personas, ¿no? Con pocas personas. Nos aseguraba también el crecimiento de su pueblo, pero que este pueblo sea un pueblo obediente, y así va a ser fructífero. Vemos también que el favor de Yud-Heh Vav-Heh es la fuente de todo bien. Amén.
Perfecto. Entonces, ahora comenzamos a leer los versículos del 1 del 3 y 4, más bien dicho. Y dice: si ustedes viven por mis estatutos, observan mis misbot y los obedecen, ¿verdad? Entonces, hermanos, acá podemos ver ya de entrada nomás que toda bendición descansa en el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Es decir, en la obediencia, como vemos en el versículo. El propósito de la ley fue siempre bendecirnos y no salvarnos, ¿verdad? Estas bendiciones vemos con obediencia en toda la palabra. Si ustedes recuerdan, hermanos, todas las veces, todos los Shabbats que leemos la Torah, siempre nos repite una y otra vez: obediencia, ¿verdad? Ahora, no es un simple deseo de seguir o caminar hacia los mandamientos, ¿verdad? Sino un deseo con determinación. Es decir, tenemos que ser determinados para llegar a ellos, ¿verdad? Con el objetivo de ¿qué? De observarlos y de obedecerlos. En la palabra observar en el hebreo se dice shimur, y significa, shimur está en el Strong 8107 y significa observación, proveniente de guardar. Recurriendo al diccionario de hebreo bíblico de Moisés Chávez, podemos ver un mejor entendimiento, ¿ok? Por ejemplo, en este diccionario encontramos que guardar, cuidar, está relacionado con los libros, los versículos y capítulos de los libros. Esto se anoten, por favor, de Bereshit, Génesis 2.15, Shmuel Aleph, 1 Samuel 17.20 y el libro de Esther 2.3. También vemos que quiere decir respetar, escatimar, Shnor Nafsho en hebreo, que es respeta su vida. Y eso está en Job 2.6. Guardar también y proteger lo encontramos en el Salmo 121.7, por ejemplo, 121.7. También la palabra guardar y conservar también se la encuentra en Bereshit 41.35. Mantener el sitio, guardar bajo algún asedio, de proteger, está también en 1 Samuel 1.12. En fin, 26.4. Entonces dice: yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada, la tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. Hermanos, la lluvia rara vez caía en Judea, excepto en dos estaciones: la temprana, que es la primera lluvia en otoño, que es un tiempo de siembra, y la lluvia tardía, que es posterior a la primavera, antes del comienzo de la siega. Jeremías, esto busquen ustedes en sus Biblias, Jeremías 5.24, nos dice: no se han dicho a sí mismos, respetemos a Yud-Heh-Vah-Heh, nuestro Elohim, que da la lluvia temprana y la tardía en su tiempo, que guarda para nuestro beneficio las semanas establecidas para la cosecha. Amén. Hermanos, esta promesa representaba vida. Era como si nuestro Abacadosh le estuviera diciendo explícitamente: te garantizo vida y sostenimiento, ¿verdad? Estas dos lluvias son las principales en la tierra de Israel. Y si vamos al libro de Deuteronomio, de Barim 11, 12, 15, nos dice: es una tierra que atiende Yud-Heh-Vah-Heh, tu Elohim, sobre la cual Yud-Heh-Vah-Heh, tu Elohim, siempre tiene puesta la mirada desde el principio del año hasta fin de año. Así que si obedecen los mandamientos que les ordeno hoy, amando a Yud-Heh-Vah-Heh, su Elohim, sirviéndole con todo su corazón y su lluvia a su tierra en su estación, la lluvia temprana y la tardía, recogerás tu grano nuevo, tu vino y tu aceite también proveeré, hierba en los campos para tu ganado, y así comerás hasta saciarte. Amén. El 5. El tiempo de trillar se extenderá hasta la cosecha de uvas, y la recogida de uvas se extenderá hasta el tiempo de sembrar cera. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Amén. Hermanos, la cosecha de la cebada en Israel era a mediados de abril, y la de trigo 6 semanas después, aproximadamente a principios de junio.
Después de las cosechas venía la vendimia y la recolección de frutas hacia fines de julio. Moshe enseñó al pueblo que, con tal de que ellos fuesen fieles a Yud-Heh-Vav-Hei, no habría tiempo desocupado entre la cosecha y la vendimia, por ser tan grande la producción. Así lo confirma la escritura en Amos 9:13, que nos dice: los días vendrán, dice Yud-Heh-Vav-Hei, cuando la cosecha alcanzará la vendimia y las uvas madurarán a la hora de la siembra de la cera. Las montañas destilarán vino dulce y todas las montañas serán plantadas. Entonces vemos nuevamente, mis hermanos, que la obediencia trae consigo bendición. Amén. Ahora, la lluvia temprana y la tardía son elementos que Elohim usa de manera profética, ¿verdad?, para hablar de trazar su voluntad y el camino para nosotros, para su pueblo. En Oseas 6:3 leemos: procuremos, dice, la obediencia a Yud-Heh-Vav-Hei y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Amén. Hermanos, su venida a nosotros es como la lluvia temprana y la lluvia tardía. En Joel 2:23 dice: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en Yud-Heh-Vav-Hei su Elohim, porque Él les ha dado comida. Él dará la lluvia en el otoño y la lluvia de primavera, como antes las lluvias tempranas y tardías. Esto es lo que Él hace primero. Amén. Entonces acá Joel usa estos tecnicismos para hablar de dos eventos, ¿verdad?, los cuales representan a la lluvia temprana y la tardía, correspondiendo estos al arrepentimiento del pueblo de Elohim y a la venida del Ruach sobre los arrepentidos. ¿Okay? Santiago 5:7-8, busquen Santiago 5:7-8, dice: por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Maestro. Miren, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tengan también ustedes paciencia, refuercen sus ánimos, porque la venida del Maestro está cerca. Ahora bien, vemos que tanto en Joel como aquí en Santiago, en Jacob, se usan estas frases para hablar de ese refrigerio, ¿verdad?, que recibirá el pueblo de Elohim después de ese periodo de sufrimiento y prueba. Amén. Bien, continuamos con la lectura entonces. El versículo 6, que nos dice: yo daré, dice, shalom en la tierra, ustedes se acostarán y dormirán sin temor de nadie. Yo, nos dice, despojaré la tierra de animales salvajes. La espada no irá por entre tu tierra. Hermanos, la seguridad y la paz son resultado de la obediencia. Desobediencia, ¿pero a qué? A los mandamientos. Donde no hay obediencia a los mandamientos, no hay seguridad ni paz, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:3 nos dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Ahora bien, no son los acuerdos políticos, hermanos amados, los que van a traer paz y la seguridad al mundo, sino la obediencia a la Torah. Amén. Vamos a irnos al 9. Y dice: yo me volveré hacia ustedes, los haré productivos y aumentaré sus números y afirmaré mi pacto con ustedes. Hermanos amados, sin lugar a ninguna duda, esta es una referencia a la gloria que por medio de nuestro Mashiach Yeshua se manifestaría sobre su pueblo y los que serían injertados por ese emuná en él, emuná en Yeshua. En el mismo pasaje alude por consiguiente, mis hermanos, y ven ustedes, al Brit Hadashah, ese pacto renovado que Yud-Heh-Vav-Hei establecería y que nunca podía ni podría ser quebrantado. Jeremías 31:34 nos dice: miren, viene un tiempo, declara Yud-Heh-Vav-Hei, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yud-Heh-Vav-Hei. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yud-Heh-Vav-Hei,
pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Amén. Entonces dice, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yud-Heh-Vav-Heh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yud-Heh-Vav-Heh. Porque, nos dice, yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados. Amén. Qué hermoso. Bien. Versículo 10. Ustedes comerán todo que quieran de la cosecha del año anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Esta expresión, mis amados hermanos, hace una clara referencia a la magnitud de la abundancia de productos agrícolas que, como un resultado de la obediencia de toda la nación, ¿verdad?, obtendrían como un beneficio, como un regalo. El grano, dice, estaría inexhausto, es decir, que no se agotaría, aun para cuando la cosecha ya estuviera lista para ser recogida. Así, nuestro Abacadosh ha prometido bendecir hasta que sobreabunde, mis hermanos. Esto equivale a decir que tendremos bendiciones acumuladas, ¿verdad?, hasta el punto de no ser capaces de diferenciar la pasada del actual, ¿verdad? No habrá diferencia. Y dice, yo pondré mi Mishkan entre ustedes y mi alma no los aborrecerá. Hermanos amados, la morada, la casa, el lugar de encuentro, habitación que se menciona es una alusión en primera instancia al templo, porque el tabernáculo ya estaba entre ellos. Posteriormente es una alusión al cuerpo de nuestro Mashiach Yeshua, ¿verdad?, quien sería constituido una morada de Yud-Heh-Vav-Heh, como está escrito en Yohanan 1:14, que dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Abba, lleno de misericordia y verdad, ¿verdad? Y por último es una referencia a la Nueva Jerusalén, que descenderá sobre la tierra después del reinado mesiánico, como lo vamos a encontrar en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Les pido que lean ustedes eso. ¿Bien? Bien. Avanzamos entonces, 26:12. Sino que yo caminaré entre ustedes y seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Este verso, hermanos, refuerza la idea de la permanencia de Elohim con nosotros, ¿verdad? Como producto de ¿qué? Nuevamente, obediencia. Mateo 28:20 nos dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, el guardar sus enseñanzas, mis amados hermanos, condiciona la permanencia de Yeshua con nosotros. ¿A través de qué? De su Ruach. La palabra guardar, mis hermanos, tiene el mismo significado en griego que en hebreo casualmente. En griego se dice tereo, ¿verdad?, que significa vigilar, vigilia, guardar, detener, retener, conservar, custodiar, reservar. Y eso es lo que debemos hacer si queremos cuidar nuestra salvación. Debemos atesorar, cuidar, conservar, reservar la Torah de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Filipenses 2:12 nos dice, mis amados amigos, así como siempre obedecieron cuando yo estaba con ustedes, es mucho más importante que obedezcan ahora que estoy lejos de ustedes, permanezcan buscando su salvación con temor y con temblor. Amén. Versículos 14 y 15. Pero si ustedes no me escuchan a mí y obedecen todos estos misbots, si aborrecen mis ordenanzas y rechazan mis estatutos para no obedecer todos mis misbots, sino que quebrantan mi pacto, dice, ¿verdad? 14 y 15. Perdón. Si analizamos las palabras claves, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, con mayor claridad de la fuerza de este versículo. Cuando hablamos del versículo 14, que dice, escuchar, ¿verdad? Shema. El Shema en Strong 8086, ¿verdad?, es oír, obedecer, hacer. En hebreo se dice asá. Entonces le voy a dar algunos versículos donde van a poder encontrar esto. Isaías 1:2, obedecer van a encontrar en Bereshit 11:7 y en Primera de Reyes 3:9.
hay otra palabra que dice de hacer, ¿verdad? Y hacer se dice en hebreo asá, está en el Strong 62.13. 62.13. Y eso está van a encontrar hacer la palabra hacer en Bereshit 1.7 y también en 3.21. Ahí van a poder encontrar con mayor claridad esas palabras que son claves para este versículo, mis amados hermanos. 16 y 17. Entonces vemos el 15 que dice, si no quebrantan mi pacto, ¿verdad? Si aborreces mis ordenanzas y rechazas mis estatutos para no obedecer todos mis mandamientos, sino que quebrantan mi pacto, entonces el 10 se viene con sentencia y dice, entonces yo, por mi parte, haré esto para ustedes. Yo traeré terror sobre ustedes, enfermedad extenuante y fiebre crónica, para nublar su vista y quebrantar su fuerza. Ustedes sembrarán su cera para nada, porque sus enemigos comerán sus cosechas. Yo pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los derrotarán, aquellos que los odian los hostigarán y huirán cuando nadie los persigue. Hermano, aquí observamos cómo nuestro Abacadosh establece una acción condenatoria extra, ¿verdad?, a la que está establecida legalmente. Él, como autor y juez, añade una cláusula condenatoria sobre la actitud desobediente de su pueblo. Y esto se refería a calamidad, ¿verdad?, la cual implica parálisis, inseguridad, desasosiego, tormento del alma y también desorientación. Pero también nos habla de destrucción, de ese acto de ser consumido, desgastado. Y todos, hermanos, concordamos que tanto Yehudá como Efraín son ejemplos ante el mundo de lo que Yud-Heh-Vav-Heh afirmó en este versículo, el cual tiene como ejemplo el cumplimiento, lo expresado por los profetas y por los proverbistas, ¿verdad? No oyeron los israelitas porque no amaron la ley, sino que la menospreciaron, ¿verdad? Está escrito en Miqueas 3, del 1 al 3. Yo dije, dice Miqueas 3, del 1 al 3, escuchen, gobernantes de Jacob, jefes de la casa de Israel, porque ustedes deberían saber lo que es correcto, pero ustedes odian lo bueno y aman lo malo. Ustedes han devorado la carne de mi pueblo, les han desollado la piel y la carne de sus huesos, y rompiéndoles en pedazos los huesos, los han cortado como para la olla, como carne en un caldero. Y también, si leemos Proverbios 1.29, Mishle 1.29 dice, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto a Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora, esta sentencia no apunta hacia los pecados cometidos en ignorancia o por debilidad, sino más bien a esa actitud pecaminosa hacia la ley impartida por nuestro Abacadosh. Bien, 18 y 19, 18 al 20. Y si aún con estas cosas no me oyereis, dice, yo volveré a corregirlos, disciplinarlos 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Amén. Hermanos, añadiré o volveré, ¿verdad? Corresponde a lo que dice el texto hebreo, a la palabra Yasaf. Yasaf es la palabra fuerte, y la van a encontrar como añadir en 1 Samuel 12:19 y como volver a hacer algo en 2 de Reyes 19:30 y también como persistir en Isaías 1:5. Ahora bien, da la idea, todo lo que estoy mencionando, de que las maldiciones anteriores se mantendrían, ¿verdad?, por la desobediencia, y además se les añadirían estas que son, como dice la palabra, 7 veces más fuertes. Ahora, la palabra 7, como sabemos, es polivalente en su significado, ¿verdad? 7 se dice Sheva en hebreo, pero también tiene un significado, si se pronuncia Shiva, como de juramento, ¿verdad? Ahora, esta misma palabra significa juramento, es decir, hacerse 7 o completo, lo cual confirma, hermanos, y reafirma la contundencia de lo prometido. Y fíjense, esto es muy importante. Los castigos de nuestro Padre Celestial tienen el propósito sano de hacernos
recapacitar y corregirnos, ¿verdad? Pero no hay esperanza para las personas que no aprovechan tales correcciones, ¿verdad? Mishle 1:24-33 nos dice algo hermoso y dice, voy a leer un poco largo, pero es importante que lo leamos. Proverbios 1:24-33 y dice, como ustedes me rechazaron cuando llamé y no hicieron caso cuando extendí mi mano, menospreciaron todo mi consejo y no quisieron oír mi reprensión, yo me reiré de su calamidad y me burlaré cuando venga el terror sobre ustedes. Cuando venga el terror como un desastre y llegue la calamidad como un torbellino, cuando el problema y la angustia venga sobre ustedes, entonces ellos me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto a Yud-Heh-Vav-Heh. Rechazaron mi consejo y despreciaron todas mis reprensiones. Comerán el fruto de sus caminos y se hartarán de sus propios consejos. La tranquilidad de los inexpertos los matará y la complacencia de los tontos los destruirá. Pero, nos dice, el que me escucha habitará en seguridad, imperturbable, por el terror a la calamidad. Amén. También está un versículo muy bonito que está en Apocalipsis, una palabra en Apocalipsis, capítulo 9, del 20 al 21, y dice, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, y de bronce, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos, nos dice. Entonces, acá vemos que nos está diciendo que Él va a proceder a disciplinarlos 7 veces más, ¿verdad? Es decir, por un tiempo que solamente queda a consideración de nuestro abacadosh, porque el 7 es un número completo, implica perfección, ¿verdad? Con lo que Yud-Heh-Vav-Heh anuncia, nos está diciendo la efectividad de su castigo, ¿verdad? Y el cual responde también a su propósito reconciliador y justo, ¿verdad, hermanos? Bien, 21 y 22. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, dice, yo aumentaré sus calamidades 7 veces más, ¿verdad? De acuerdo a sus pecados. 22. Enviaré también contra vosotros bestias salvajes que os arrebaten los hijos, destruirán sus animales de cría y reduzcan sus números hasta que sus caminos estén, como dice, desiertos, ¿verdad? En esta digamos, eso como que es una tercera amonestación ya. Se les advirtió de la destrucción mediante fieras. Son herramientas que nuestro Abba dispone para ejecutar su justo juicio, ¿verdad? En Deuteronomio 33:24 dice, hambre agotadora, plaga devastadora, pestilencia mortal y bestias colmilludas soltaré contra ellos, con serpientes venenosas por la tierra. Wow, ¿verdad? Bien, vamos a ir al capítulo, versículo 23 al 26. Bien, continuamos leyendo. Sí, a pesar de todo esto, ustedes rehúsan mi corrección y aún van contra mí, entonces yo también iré en contra de ustedes, y yo los heriré 7 veces más por sus pecados. Yo traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Estarán apretujados dentro de sus ciudades. Yo mandaré enfermedad entre ustedes, y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Yo cortaré su suministro de pan, para que 10 mujeres horneen su pan en un horno, y les entregarán el pan por peso y comerán, pero no estarán satisfechos. Amén. Y esta vemos que podría ser una cuarta amonestación, y habla de la espada vengadora y además de la pestilencia, ¿verdad? Al aumentar la hostilidad de los desobedientes contra la palabra de Elohim, amontonan más calamidades sobre sí mismos, ¿verdad? Porque la ausencia de buena salud siempre sigue a las contiendas y disensiones, como también, hermanos amados, a la escasez financiera también. Ezequiel 4, 16, 17 dice, Hijo de hombre, yo voy a quebrantar la provisión de pan en Jerusalén, comerán pan racionado y con angustia, y beberán el agua por medida con horror. Esto es para que, al faltarles el pan y el agua, queden mirándose unos a otros y se pudran en su iniquidad.
Entonces, hermanos, con cada bendición que recibimos viene también una responsabilidad, ¿verdad? Y en este punto, Yeshua nos recuerda cuando leemos Lucas 12:48, la segunda parte, dice, porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le va a exigir, ¿verdad? Y al que se le ha encomendado mucho, se le va a pedir mucho más. Amén. 28. Entonces yo iré contra ustedes furiosamente, y yo también los castigaré aún 7 veces más por sus pecados, nos dice. Este capítulo nos recuerda a Levítico 26:3, al principio, ¿verdad? Que debemos correr detrás de la palabra de Elohim. Por eso ahora se usa esta misma palabra, correr, pero en un sentido negativo hacia nosotros. Al nosotros no correr a buscar su palabra para guardarla, Elohim va a correr hacia nosotros, aireado más bien. Amén. Así lo dice el texto en hebreo, Yazar, que está en el Strong 32:56, que significa amonestación, azotar, castigar, corregir, dirigir, enseñar, lavar, poner. Amén. 29. Comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Esa sentencia profética se cumplió varias veces en el ir y venir del pueblo. Y esto lo vamos a ver en 2 ejemplos. En Samaria, revisen ustedes Melahim Bet, o sea, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 28 y 29. Jerusalén también, en Lamentaciones 2:24-10. Y también el historiador Josefo en el año 70, en el momento que fue sitiada por los romanos. Vamos a ver, revisen esos versículos. 30. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol, y echaré sus cadáveres sobre los cadáveres de sus hijos, y además dice, yo los detestaré. Wow. Lugares altos, llama la atención eso, ¿no? Lugares de culto, ¿verdad? Esas eran áreas usadas para adorar a los falsos dioses. Esto lo vemos en Números 22:41, en Números 33:52, en Deuteronomio 12:2 y también en Josué 13:17. Pueden revisar esos versículos. Estos sitios ya estaban, hermanos, condenados aún antes de ser erigidos, así como sus participantes, porque nuestro Abacadosh no solo declara lo que ha de venir como consecuencia por la desobediencia a la Torah, ¿verdad?, sino más bien que avisa que los males que vendrán son resultado de no establecerlas. Entonces, en este sentido, mis hermanos, es válido alertar al corazón idólatra de que solo le aguarda una horrenda expectación de juicio en este tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo venidero, porque dice, los despreciaré, nos dice. Wow. 31. Yo desertaré sus ciudades y haré sus santuarios desolados, para así no oler sus aromas fragantes. Un ejemplo del cumplimiento de esta alerta lo vemos en Jeremías 18:16, que dice, para hacer de su tierra una desolación, un abucheo perpetuo, los que pasan estarán sorprendidos y menearán sus cabezas. Entonces, aquí vemos que va a haber desolación, burla, es la paga del soberbio, mis hermanos, para esos rebeldes y contumaces, ¿verdad?, que presumen de inmunidad ante la Torah de Yahweh, adjudicándose, digamos, como que beneficios de un Mashiach al que ni siquiera llaman por su nombre real y al que solo conocen como una especie de genio que resuelve sus problemas, ¿verdad?, que presentan en los púlpitos a los que asisten para aplacar su conciencia, digamos, ¿no?, o su egomanía, por otro lado. 33. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones, y yo sacaré la espada de persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. La palabra dispersar, hermanos, acá tiene estos significados en hebreo. Zará, del Strong 22:19, que significa apartar, aventar, derramar, disipar, dispersar, echar, esparcir, tender, ¿verdad? Estas definiciones dan la idea de ser enviados todos los que no guardan sus mandamientos a las naciones para ser, ¿qué?, probados, escudriñados, medidos o puestos en consideración. Es decir, en otras palabras, es una forma de probarlos, de hacerlos volver o de recapacitar
para que vuelvan a obedecer su palabra. Amén. Vamos a ir al 40 y 41. Me voy a adelantar hasta ahí. Dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes y ellos habrán sido pagados el castigo de sus fechorías. Hermanos, el arrepentimiento, es decir, hacer teshuvah, siempre es la base del retorno a Elohim, ¿verdad? Y el teshuvah tiene estas partes o elementos, diríamos, ¿no? Uno, confesar la maldad; dos, hay que humillarse; y tres, hay que expiar el pecado, ¿verdad?, como resultado de la humillación. Y esto lo podemos ver en la Escritura, en varios ejemplos. Le voy a editar otro para que ustedes lean, pero voy a leer un par. Proverbios Mishle 28:13 dice, el que encubre sus faltas no tendrá éxito; el que las confiesa y las abandona hallará misericordia, ¿verdad? Lean ustedes Romanos 10:10, Mateo 18:4, Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Y también pueden leer Hechos 2:38. Perfecto. Continuamos. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra. Hermanos, el pacto con los tres patriarcas es la base para que Yud-Heh-Vav-Heh actúe en los que profesan la misma fe de ellos, ¿verdad? Lo cual se confirma y se perpetúa por la emuná, ¿en quién? En nuestro Mashiach, Yeshua. 43. Porque la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagada sus Shabbatot mientras yace desolada sin ellos. Ellos serán pagados el castigo por sus pecados, porque ellos rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. 43. Acá vemos que el pacto que ha sido hecho con los padres no puede ser quebrantado por Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Por muy desobedientes que sean los hijos de Israel, Él ha sido fiel y no va a quebrantar su pacto. Aunque muchos hayamos quebrantado su pacto, Él, mis amados hermanos, permanece fiel. Amén. 45. Más bien, dice, por amar a ellos, yo me acordaré del pacto de sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto, con las naciones mirando para que yo pueda ser su Elohim. Yo soy Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta que este versículo hace referencia al acto recordatorio de Yud-Heh-Vav-Heh y al hecho de que el pacto renovado en nuestro Mashiach está estrechamente vinculado con lo que comúnmente se conoce como estar en un estado de gracia, ¿verdad? Y esto requiere de un análisis profundo, mis hermanos. Y hay que partir del hecho de que estar bajo la gracia es uno de los elementos imprescindibles para lograr un nuevo nacimiento y ser partícipes, hermanos, del evento profético que fue citado por Ezequiel en el capítulo 37, ¿verdad? Cuando nos hablaba del valle de los huesos secos, ¿verdad? Bien, continuemos entonces. Vamos a ir avanzando. Capítulo 27. Y aquí vamos a ver los versículos del 1 al 15. Amén. Versículos del 1 al 15. ¿Qué nos dice? Estamos en la cuarta día. Y dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, si alguno hace un voto a Elohim claramente definido de darle una cantidad igual al valor de un ser humano, el valor que asignarás a un hombre entre las edades de 20 y 60 años será de 50 shekels de plata, 1,25 libras, con el shekel del lugar Kadosh como medida. Si una mujer, 30 shekels. Si es un muchacho entre 5 y 20 años de edad, asignarle un valor de 20 shekels por muchacho y 10 por una muchacha. Si es un bebé de 5 meses a 1 año de edad, 5 shekels por un varón y 3 por una hembra. Si es una persona pasada de 70, 15 shekels por hombre y 10 por mujer. Si la persona es muy pobre,
para ser evaluada, pónganla delante del Cohen, quien asignará un valor de acuerdo con los medios de la persona que hizo el voto. Si el voto es por el valor de un animal del tipo usado cuando el pueblo trae una ofrenda a Adonai, todo lo que una persona dé de tales animales a Adonai será Kadosh. Él no cambiará o lo reemplazará sustituyendo un animal bueno por uno malo o viceversa. Si él hace tal sustitución, ambos, el animal original y el que lo reemplaza, serán Kedoshim. Si el animal es inmundo, tal que no se puede usar en una ofrenda a Adonai, él lo pondrá delante del Cohen. Y el Cohen le pondrá un valor sobre él con relación a sus buenos y malos puntos. El valor puesto por ti, el Cohen permanecerá. Pero nos dice, si la persona que hace el voto desea redimir el animal, él añadirá una quinta parte a tu evaluación. Cuando una persona dedica su casa para hacer Kadosh, para Adonai, el Cohen pondrá un valor sobre ella con relación a sus buenos y malos puntos. El valor estimado por el Cohen permanecerá. Si el que la dedica desea redimir su casa, debe añadir una quinta parte al valor que tú le has estimado y se revertirá a él. Amén. Bien. Es un poco largo, hemos leído 15 versículos. Este capítulo, hermanos, trata de votos. Hay muchas discusiones sobre su aparición en este lugar. Sin embargo, mis hermanos, tiene su propósito aquí. Al final de este libro de estas leyes, los votos van a aparecer en varias partes del libro de Vaikra. Ahora, cuando el hombre hace votos, tiene la responsabilidad de cumplirlos, hermanos. Es decir, nuestro sí es sí, nuestro no debe ser no. Este capítulo explica cómo el hombre puede cumplir aún habiéndolos hecho en momentos emotivos o críticos. Eso nos ocurre varias veces. A veces prometemos algo al calor de la emoción, ¿verdad? En los versículos del 1 al 13, esto revísenlo bien, el celo por el servicio al Eterno impulsó a los verdaderos adoradores de su pueblo en algunas ocasiones a consagrarse ellos o sus hijos al servicio de Yud-Heh Vav-Heh en un nivel más elevado en su lugar santo, de por vida, ¿verdad? Entonces, algunas personas así consagradas podían emplearse como asistentes en el tabernáculo o en el templo. En general, tenían que ser redimidas por un precio que representaba así el costo por su alma, ¿verdad? Amados, bueno es estar celosamente afectado y dispuesto generosamente para el servicio al Padre, pero el asunto debe pensarse muy bien y la prudencia debe dirigirnos en cuanto a lo que hacemos. De lo contrario, los votos precipitados y la vacilación al hacerlos podrían, hermanos, deshonrar a nuestro Abacados, perturbando nuestra alma, impidiendo, digamos, como que alcanzar lo deseado y haciendo que se produzca un enfriamiento, ¿verdad?, por la desilusión. Si las promesas que se hacen a nuestro Padre deben tener como único fin su cumplimiento, ¿verdad? Su cumplimiento. Bien. 27, 16 al 25 vamos a leer. Si una persona dedica a Adonai parte de un campo que pertenece a la posesión de su tribu, lo evaluarás de acuerdo a su producción en cera, con un homer de cera de cebada teniendo un valor de 50 shekels de plata, 1 1/4 de libras. Si él dedica su campo durante el año del jubileo, esta evaluación estará en firme. Pero si él dedica el campo después del jubileo, entonces el Cohen calculará el precio de acuerdo a los años que quedan hasta el próximo jubileo, con la correspondiente reducción de tu evaluación. Si el que está dedicando el campo desea redimirlo, añadirá una quinta parte a tu evaluación, y el campo será apartado para que se devuelva a él. Si el vendedor no desea redimir el campo, o si el tesorero de los Kohanim ya ha vendido el campo a alguien más, ya no puede ser redimido. Pero cuando el comprador tenga que evacuar el campo en el jubileo, se convertirá Kadosh para Adonai, como un campo dedicado incondicionalmente, pertenecerá a los Kohanim. Continuamos leyendo el versículo 22, ¿verdad? Sí, hasta el 25. Si él dedica a Adonai un campo el cual
ha comprado un campo que no es parte de la posesión de su tribu, entonces el Cohen calculará su valor de acuerdo a los años que quedan hasta el año del jubileo. Y el hombre en el mismo día pagará esta cantidad, puesto que es un Kadosh para Adonai. ¿Qué es Kadosh para Adonai? En el año del jubileo, el campo regresará a la persona de quien fue comprado, esto es, a la persona a la cuya posesión tribal pertenece. Todas tus evaluaciones serán de acuerdo al shekel del lugar Kadosh, si 2/5 de una onza, 20 gerars por shekel. Hermanos, aquí vemos que nuestras posesiones, nuestras casas, tierra, ganado y toda nuestra sustancia debe usarse ¿para qué? Para la gloria de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Es aceptable para él que una porción sea dada para sostener su adoración y fomentar su causa. Pero Elohim no aprueba un grado extremo de entrega al punto que llegue a arruinar a la familia de este, ¿verdad? Que no, eso no le va a agradar nunca a nuestro Abacadosh. Bien, vamos a ver 28. Sin embargo, dice nada dedicado incondicionalmente que una persona puede dedicar a Adonai de todo lo que él posee, persona, animal o campo que posea, será vendido o redimido, porque todo lo dedicado incondicionalmente es especialmente Kadosh para Adonai. Hermanos, yo sé que nuestro Abacadosh valora muchísimo las cosas y las personas que le son dedicadas, si vienen con un corazón devoto, ¿verdad? Por esto son elevadas a nivel más alto de santidad y solo pueden ser utilizadas por los sacerdotes. Lo que fue consagrado al Eterno se distingue. Las cosas consagradas son sumamente santas, mis hermanos, para nuestro Abacadosh, y no se toman ni aplican para otros propósitos. Cualquiera que sean los productos con que se beneficiaren, perdón, hay que honrar a Elohim siempre, ¿verdad? Reconociendo que Elohim es el dueño de todo, es el dador de los frutos y somos nosotros simplemente administradores de lo que Él nos provee, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 30. Toda la 10ª parte de la dada de la tierra, ya sea de cera plantada de fruto de los árboles, pertenece a Adonai. Es Kadosh para Adonai, lo que ya les decía, ¿verdad? Este texto nos muestra que el diezmo realmente es de Elohim. No es que el hombre entregue el diezmo como una ofrenda, sino que simplemente le da a Yud Hei Vav Hei lo que es de Yud Hei Vav Hei. Amén. Hermanos amados, 32. Todas las 10 partes de la manada o del rebaño, de todo lo que pasa por debajo del cayado del pastor, la 10 parte será Kadosh para Adonai. El Humash, mis amados hermanos, ofrece sobre este texto la idea de que se habla del diezmo de los animales para las festividades. Amén. Los animales son pasados por una abertura estrecha y el 10º es tocado con un palo, con un cayado embarrado en pintura, marcándolo como maaser, como diezmo. Esto se hacía en cada parto del animal. Hermanos amados, esta noche con esta enseñanza rescatamos dos términos, bendición y maldición, ¿verdad? Yeshua resumió el tema de las bendiciones y las maldiciones en Mateo 6:33, cuando nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas se les van a dar por añadidura. Hermanos amados, la justicia de nuestro Abacadosh está expresada en su Torah. La justicia de todo se encuentra en su Torah, ¿verdad? Todo está ahí en la Torah. Hermanos amados, en esta porción se encuentran los mandamientos del 350 al 361 de los 613, ¿verdad?, que están en la Torah de nuestro Abacadosh. Cada vez que terminamos la lectura de un libro, siempre decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek, ¿verdad? Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Amén. Mis queridos hermanos, la Parashá Behukutaya, la manera de conclusión, nos enseña sobre las bendiciones, ¿verdad?, de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia y la esperanza de restauración a través del arrepentimiento de Teshuvah. Como creyentes en Yeshua, vemos en esta parashá un llamado a vivir en obediencia amorosa a nuestro Abacadosh, confiando en la redención que Yeshua nos ofrece, ¿verdad?
Él tomó nuestras maldiciones y nos ofrece restauración y nos llama a una vida de dedicación total a nuestro Abacadosh. Hermanos, en Yeshua encontramos la plenitud de todas las bendiciones prometidas por nuestro Abba y la experiencia segura de que vamos a tener una restauración divina. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura de la porción del día de hoy. La porción número 33, Bejucotai, en mis estatutos. Amados hermanos, les agradecemos a nuestro Abacadosh que nos haya permitido reunirnos un Shabbat más para la lectura de esta hermosa porción, ¿verdad? Le pedimos que su inmenso amor y misericordia nos permita reunirnos el siguiente Shabbat para continuar la siguiente porción de la Torah, la número 34. Estemos atentos, empezamos a estudiarla desde mañana mismo, ¿verdad? Amados hermanos, será con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que su palabra sea la luz que ilumine nuestro caminar diario. Shavuot Tov, mis amados hermanos.